Mano a Mano. Noche fresca en Ciudad Capital, 15 grados centígrados. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto, arrancando otra edición de Mano a Mano, recta final de este cuarto mes del difícil 2021. Saludamos rápidamente a José Luis Finadera, administrador de ACEPAR. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Un saludo especial a vos y a la teleaudiencia que está viendo el programa. ACEPAR que volvió al tapete. ¿Cómo está el ente? Bueno, ACEPAR está en una situación crítica. Nosotros estamos con cese de actividades desde hace ya, digamos, casi 2 años. La planta está parada desde hace 3 años, pero ahora, como vos decís, volvimos al tapete por una posibilidad que tenemos de colaborar con esta situación crítica de falta de oxígeno en el tema de la pandemia. ¿Por qué ustedes tienen un tanque o una productora de oxígeno? ACEPAR es una acería que dentro de su planta industrial tiene 3 plantas de apoyo. Una de ellas es una planta de aguas industriales, otra es una planta de cal industrial y la tercera planta, que es la que nos interesa en este momento, es una planta de oxígeno, todas ellas utilizadas para el apoyo en la producción de acero. Ajá. ¿Y cuál es la capacidad de producción que tienen? Esta es una planta que tiene una capacidad de producción de 6.000 litros de oxígeno líquido, que es equivalente a 5.100 metros cúbicos de oxígeno para uso hospitalario por día. Ajá. O sea que se supone con eso se daría abasto suficientemente para la red de hospitales públicos. No para toda la red. La idea de este proyecto es la de complementar el exceso de demanda que hoy se tiene en el mercado y que no puede ser abastecido por el sector privado. Todos sabemos que el oxígeno a nivel de uso hospitalario está siendo proveído por industrias e importadoras que están aquí abasteciendo al ministerio y a los hospitales, y también incluso hay algunos hospitales que ya cuentan con pequeñas plantas de producción de oxígeno. Aún así, hoy día, debido a la pandemia, hay un exceso de demanda y ahí es donde nosotros nos volvemos en una pieza importante donde podemos colaborar para satisfacer ese exceso de demanda. ¿Cuánto tiempo más demandará poner a punto la planta? Nosotros teníamos un plan de puesta en marcha de la planta de aproximadamente 45 días a partir de que firmemos el convenio con el Ministerio de Salud, donde se confirma que van a usar lo que nosotros podemos llegar a producir, y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Luego tuvimos una conversación con el Procurador General de la República y con el propio presidente, Mario Aldo Benítez, y nos solicitaron la posibilidad de que nosotros arranquemos la planta lo antes posible. Y como meta propusieron el 15 de mayo, el Día de la Patria. Yo me reuní con los técnicos y los obreros que están trabajando, les planteé el desafío y estamos dispuestos y estamos trabajando en ese sentido para tratar de lograr la meta solicitada por el gobierno. Arrancar la planta el 15 de mayo. ¿Qué componentes demanda la producción o generación de oxígeno?
Bueno, el oxígeno la planta de oxígeno es una electrointensiva. La mayor parte de su costo de producción es la energía eléctrica. También, lógicamente, capta aire de la atmósfera, que es el segundo componente. Y un tercer componente es agua industrial, que utiliza como si, para refrigerar todo el sistema de producción de gases. ¿Eso se va a vender o subsidiar? Bueno, la idea es ser un apoyo para el gobierno, no cobrar los costos comerciales. Nosotros vamos a cobrar directamente el costo de producción, que incluye la mano de obra y la energía eléctrica. Solamente ese costo vamos a estar transfiriendo al ministerio. En un principio nuestra idea era poner a disposición del ministerio la planta y que incluso ellos se encarguen de operarla. Pero atendiendo que no tienen técnicos ni conocimiento de esta planta, pidieron que nosotros nos hagamos cargo de la producción y que ellos iban a cubrir esos costos directos de producción. ¿Cuánta gente demandará todo este proceso? ¿Son operarios que venían luego trabajando para ACEPAR? Sí, son operarios que tienen conocimiento y tienen solvencia en la operación de esta planta. Ellos hoy estaban cesados, digamos, nosotros los convocamos para que se incorporen a la operación que estamos realizando, y aproximadamente vamos a contar con un plantel de 50 personas que van a trabajar en 3 turnos diarios de 8 horas. Esta planta, una vez que arranque, va a trabajar 24/7, 24 horas por día, 7 días a la semana. ¿La distribución cómo se hará? Bueno, la propuesta nuestra, como nosotros no tenemos infraestructura para transportar este producto, le dijimos al ministerio que nosotros le vamos a entregar el oxígeno líquido en nuestra planta. O sea que ellos se encargarán de ver el equipo de transporte para llevar a los hospitales donde van a ser utilizados. O sea que hay que esperar 2 semanas más y a partir de allí se contaría con este elemento tan necesario, porque hace exactamente un mes pareciera ser que todo colapsaba por falta de oxígeno precisamente. No, y de hecho es así, estamos en una situación crítica, de ahí la importancia de poner en marcha esta planta. Todos sabemos que no solamente acá en el país, sino que en toda la región hay problemas con el abastecimiento de oxígeno. Incluso hay información de que en la Argentina ya se prohibió la exportación. Todo lo que se produce va a ser utilizado para consumo interno. Con el Brasil también hay una situación bastante parecida. Nosotros estamos consiguiendo productos del Brasil a través de licencias previas de importación, exportación. Entonces, nuestra alternativa se vuelve muy necesaria para todo el país. ¿Me repite el monto de la inversión, ingeniero? Bueno, en realidad esta es una planta que tiene un costo muy importante y ahora lo que estamos haciendo es un mantenimiento general y reparaciones menores que estimamos estarían en el orden de los $150,000 a $180,000 aproximadamente, que no es nada para la envergadura de la planta y lo que puede producir. Para que tenga una idea, Roberto, esta planta hoy en situación crítica de exceso de consumo de oxígeno puede abastecer entre el 15 y el 20% de lo que demanda el mercado. Bueno, de todas maneras, en un momento justo y esperanzador, al fin y al cabo, la determinación ya pasa por la paciencia, la espera. Y volviendo al tema inicial, antes de despedirlo, ACEPAR no tiene posibilidades de reflote, está en quiebra técnica. Sí, ACEPAR podríamos decir que está en quiebra técnica, pero sí tiene posibilidades de reflote.
Es más, yo creo que ACEPAR es una alternativa muy importante también para el país porque produce un material muy importante para la industria de la construcción. El país está en desarrollo, hay que invertir mucho en infraestructura, tanto el sector privado como el sector público están realizando importantes obras y para todas ellas se necesita acero en gran cantidad. Hoy día, gran parte del consumo interno está siendo abastecida por productos importados, lo que representa una fuga de divisas, yo estimo que del orden de los 100 millones de dólares al año, que si ACEPAR produce, ese dinero podría quedar aquí. Además, nosotros generamos puestos de trabajo en forma directa para aproximadamente 600 compatriotas en forma directa, reitero, y en forma indirecta para más de 5.000 personas. ¿De qué depende para que así sea? De realizar las inversiones necesarias que están en el orden de 20 a 25 millones de dólares y de una administración honesta y transparente. Bueno, ingeniero, le agradecemos. Me repite, 15 de mayo, ¿ustedes creen que ya van a poder producir el oxígeno? Estamos haciendo todo el esfuerzo humanamente posible para que así sea. Bueno, un fuerte abrazo y buen descanso. Muy amable. Gracias, Roberto, y a la orden siempre. José Luis Binader, hablando de esta posibilidad real, tangible, esto empezó a barajarse como alternativa hace un mes. Se avanzó en consecuencia, probablemente no con la celeridad esperada por la emergencia, por la urgencia de la situación en los hospitales públicos de la República. Hacemos la primera pausa. En esta noche, repito, 15 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Ya volvemos en un minuto. Miguel Maneco, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches. Roberto, un honor para vos, para la amable audiencia, a las órdenes, como siempre. No hay mucho que celebrar. Mañana es el Día del Docente de Paraguayo. Sí, la verdad que vamos a recordar por primera vez en la historia, desde que soy docente, con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, en honor, en homenaje a los 155 soldados, guerreros, supervisoras, directores y docentes que han fallecido por COVID en la trinchera. Desde las preclases, desde febrero de este año, 155 colegas han fallecido. Ayer le enterramos al último, nuestro director, vicepresidente del SINADI, distrito de Capiatá, una persona de 40 años, joven, emprendedor, fue contagiado en una reunión de padres y estamos muy dolidos. Ese va a ser el festejo el día de mañana, Roberto. Números alarmantes y lo peor pareciera ser que no se avisora la luz al final del túnel. ¿Cuál es la realidad tomando el pulso? Uno hablando con las autoridades de la cúpula, del ministerio, de la cartera de Estado, pareciera ser que todo está estructurado, todo está diseñado. Sin embargo, en la práctica no hay retorno, no se siente aquello. Bueno, la verdad que con el ministro Brunetti hemos avanzado bastante en términos de diálogo, ¿verdad? De construcción de lo que estábamos pretendiendo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque es importante decirte que hablamos el mismo idioma. Con el anterior, ellos hablaban chino mandarín y nosotros hablábamos en castellano. Entonces era muy difícil construir. Hoy tenemos un escenario un poquito más alentador. Si bien nosotros habíamos recomendado en principio el Comité Institucional para la Gestión de Riesgos, se llama, ¿verdad?, de que cada comunidad decida en su escuela, en su colegio, ¿verdad?, sobre la virtualidad o las clases híbridas. Inicialmente fue un lindo proyecto, ¿verdad? El ministro de Educación, Manuel Brunetti, puertas abiertas, ¿verdad? No se necesita mucho para hablar con él, se contesta por WhatsApp enseguida. Pero lastimosamente el virus está en los 255 distritos, en los 17 departamentos y los comités institucional de riesgos de las 8.600 escuelas y colegios que tenemos no están en la misma sintonía.
cerca de la mitad de ellas no tienen un funcionamiento efectivo, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Y nosotros avanzamos estos 10 días, recordarás vos, vence mañana, estamos con clases virtuales. Pero salió un nuevo decreto en estos días de que nos dice de que a partir del próximo lunes otra vez, ¿verdad?, se pueden volver a clases híbridas, etc. Y para nosotros no hay condiciones. O sea que si se les pidiese a ustedes un dictamen, un criterio, un parecer, tendrían que seguir nomás como hasta ahora por un tiempo más, por un par de semanas y después reevaluar la situación. Claro, tampoco la de Poncio Pilato, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el ministro de Educación también está, digamos, no sería presionado, pero sí en consonancia con lo que le dice el ministro de Salud, ¿verdad?, sobre la situación epidemiológica del país, las zonas rojas, ¿verdad? Entonces, él se basa mucho también en esos informes, ¿verdad?, que para nosotros no son reales, ¿verdad?, porque nosotros estamos en la trinchera. Es lo mismo que vos a un médico le preguntes que está en el campo de batalla, ¿verdad?, y te va a decir la realidad, ¿verdad? Entonces, como que tiene las manos atadas, digamos, él para pedir que salga un decreto, ¿verdad?, o pueda. Tenemos esperanza porque le pedimos una reunión, hasta mañana esperamos, ¿verdad?, donde podamos convencerle nuevamente de que sigamos con la virtualidad. Pero ¿por qué, Roberto, nosotros estamos en esa tesitura? Es importante que la audiencia entienda, ¿verdad?, porque ¿qué ganamos en estos 3 meses? Nosotros en estos 3 meses, si seguimos con la virtualidad, que no es lo mismo, lógicamente, que la presencialidad, pero ¿qué ganamos? Ganamos de que se mejoren las condiciones de infraestructura de las 8.600 instituciones, de las cuales el 50 a 60% no están las aulas en condiciones de recibirle a los alumnos. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen balancines antiguos, las ventanas no se pueden abrir y no hay circulación de aire. El ventilador de techo está prohibido, aire también por protocolo. Entonces, adecuar en estos 3 meses aquellas aulas que puedan permitir clases híbridas. Segundo, el desembolso del concepto de la gratuidad, que es esa platita que se recibe por alumno, ¿verdad? 20.000 guaraníes una vez al año por cada alumno para la escolar básica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos permite a nosotros recién ahora comprar los insumos, termómetro de temperatura, lavatorio de manos, etcétera, etcétera, que nos dé cierta seguridad. Y tercero, el más importante, las benditas vacunas, que esperemos que en estos 3 meses se puedan inmunizar los 75.000 docentes que están en el sistema para tener, no digo que por lo menos una defensa más, ¿verdad? Y todo eso considerando de que el virus está en la escuela y el colegio. Yo no sé quién fue, creo que fueron los del sector privado, los que dijeron que el virus no está en las escuelas y los colegios. Eso es una gran mentira. Este director que falleció, César Talavera, falleció como consecuencia de una reunión de padres. ¿Y quiénes van a la escuela y al colegio? Van los estudiantes, van los profesores, van los padres. ¿Cómo vamos? En micro, en moto, a caballo, en bicicleta, como quiera. Entonces interactúan ahí en el colegio cuando son aulas burbujas, de 3, 4 horas, 2 veces por semana. Es imposible saber dónde está el virus si está en el aire. Y ante toda esa situación, Roberto, nosotros le rogamos, ¿verdad?, al ministro de Educación que reevalúe este fin de semana, ¿verdad? Y hagamos lo mismo que lo estoy haciendo yo en la Universidad Nacional, ¿verdad? Ahora, clases virtuales todo el primer semestre. ¿Y no era que ustedes, que cada institución tenía su equipo técnico asesor con cierta autonomía para definir cómo seguir? En la teoría. Nosotros estábamos convencidos de eso. En la teoría era espectacular. ¿Y al final? Nosotros ahí tenemos muchas lagunas jurídicas. Es importante que la audiencia interprete. Porque vos me podés decir un representante de padres. Sí. ¿Quién es el representante de padres? Cualquiera se va como representante de padres. No de la comisión de las ACES, que está legalmente constituido, ¿verdad? Y tiene una representatividad legal basado en algo jurídico. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos los docentes y el director. Y cada que colegio, son las 3 cada autoridades de una escuela o colegio. Y ahí empieza la presión de los padres también. ¿Y no hay una orientación de un médico en particular para cada institución? No. Es Estamos impensable. lejos de eso. Por eso te digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que los padres, lo digo con mucho dolor y le pido Sí. disculpas a muchos padres porque no son todos, ¿verdad? No, que se vaya a la escuela, que aprenda, ahí va a aprender. Nadie discute eso. Nosotros estamos felices de que los niños y los jóvenes vayan. Pero ¿en qué condiciones? Estos niños son asintomáticos. Nosotros tenemos miles de docentes con enfermedades de base que tienen COVID, que están en su casa, otros internados, etcétera. Tenemos estudiantes que ahora ya están con COVID, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón es, y que alguien por favor me responda, ¿cuál es el apuro? Porque la simple excusa de que estamos estresados, todo el mundo está estresado, O sea pero que no vamos a morir por eso. entre lo urgente y lo prioritario, o sea que esta descripción que usted hace responde a la lógica, al sentido común, y finalmente se tendría que actuar en consecuencia. Yo creo que la vida está primero. Y es más, te diría, ya con la experiencia, ¿verdad? De 30 años que estamos ocupando muchos cargos importantes ya en el MEC, la retroalimentación es lo más fácil que hay a partir de agosto. Porque vos ya tenés, digamos, el examen cuantitativo de la primera etapa, ya vas a retirar la libreta a tu hijo, por decirte, o el RUE, como quieras llamarlo, ¿verdad? Y ya vas a saber en qué materia está flojo tu hijo. El director también. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con esos niños o jóvenes? Le vamos a retroalimentar. Si Pedrito Marecos, el hijo de Miguel Marecos, no entendió mucho de física o química, pero Juancito, el hijo de Roberto Pérez, sí es una luz porque interpreta rápidamente las clases virtuales. Entonces ahí hay una asimetría. Entonces le nivelamos al hijo de Miguel Marecos en agosto, le llevamos a clases híbridas, pero en otro escenario, un escenario más seguro. Ese es el tema. Ese es el análisis en base a evidencias científicas que nosotros estamos dando. Miguel, tenemos un minuto. El pasado año para muchos fue perdido en términos académicos. ¿Apuntamos a eso de nuevo en este 2021 o es ir al extremo? No. Mejoramos en algo porque ya tenemos, y recordarás vos y la audiencia que el segundo semestre del año pasado pudimos hacer una evaluación cuantitativa. O sea, pudimos poner nota. Pero algo es un experimento muy lindo hicimos porque no es solamente el examen, sino hay varios ejes que se tienen en cuenta, ¿verdad? Portafolio de evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso y con los errores que pudimos haber tenido, hoy estamos en condiciones de mejorar este primer semestre. Yo no lo veo como un año perdido, al contrario, prefiero no arriesgar la vida, que nos sentemos, paremos la pelota, todos unidos, salvemos muchas vidas, y en agosto volvamos a conversar. Miguel Marecos, gracias por este contacto y más allá de esta dificultosa situación, mucha fuerza para los docentes mañana en su día, ¿sí? Muchas gracias, Roberto, siempre por el espacio y bueno, gracias y felicitaciones a los colegas docentes, a los 75.000 colegas que estamos en la trinchera, están en la trinchera y vamos a morir parados como soldados por nuestros estudiantes. Fuerte abrazo, hasta luego. Pausa y volvemos en instantes. Leticia Piñanes, ¿cómo le va? Un gusto, buenas noches. Gracias, licenciada, por atendernos. Buenas noches, Roberto Pérez, acá las órdenes. Bueno, preocupado por nuestros niños, por un lado, esa imperiosa necesidad de salvar vidas, por sobre todas las cosas, por el otro lado, el estrés que significa probablemente la falta de socialización en pleno año académico. ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es la sugerencia de profesionales de la psicología en ese sentido, licenciada? Bueno, estamos viviendo prácticamente un año y medio de pandemia, de confinamiento, y realmente afecta la salud mental de los niños, ya que en su desarrollo evolutivo ellos necesitan esa sociabilización, ya que nosotros tenemos como seres humanos un cerebro social, pero no solamente la sociabilización, sino afecta también en el tema de que el confinamiento está produciendo mucha adicción en los niños, adicción a los videojuegos, al internet. Y bueno, eso trae consecuencias a nivel de problemas de ansiedad, estrés, depresión. Convengamos que en nuestra vida cualquier cambio genera estrés y la incertidumbre genera ansiedad. Y estos cambios son, ¿verdad?, a nivel escolar y a nivel familiar. En mi consultorio tengo niños que han perdido a sus padres, han perdido a sus maestros. Entonces no solamente se vive consecuencias de estrés, alteraciones del sueño, sino también de duelos sin despedida.
O sea que una situación nunca antes vista, probablemente tampoco descrita en la literatura psicológica, pero hay que encontrarle algún atajo, alguna fórmula de equilibrio, ¿no? Totalmente, la palabra clave en salud es la palabra equilibrio. Y hoy día, Roberto, vemos, yo quiero hablar un poco de los huérfanos digitales, porque tenemos niños que están contenidos y siendo atendidos por el Internet, no solamente por las clases virtuales, sino que están mucho tiempo atrapados por las pantallas sin orientación de los padres, sin acompañamiento y sin límites en el uso de horarios, en el tiempo, y esto genera trastornos de aprendizaje, sueño, obesidad, trastornos de la alimentación. Realmente, Roberto, te puedo decir que mi consultorio estaba rotado de pacientes con problemas de ansiedad, problemas alimenticios, alteraciones del sueño y estrés y depresión. Una cosa es navegar, decía un profesional amigo, otra cosa es sumergirse y ahogarse en Internet. Y pareciera ser que muchos padres al final perdemos el control, probablemente también producto de todo lo que significa tratar de ir atajando y encontrando puntos de equilibrio con los adultos mayores, con la pandemia, la falta de trabajo, los despidos, pero los niños no tienen por qué hacer de pararrayos, ¿no? Totalmente, tenemos que en este tiempo hacer una escala de prioridades. Han cambiado nuestras prioridades y bueno, nuestros hijos siempre tienen que estar en primer lugar en cuanto a lo que es la atención, la calidad de tiempo para contrarrestar el estrés y todo lo que trae este confinamiento, estos cambios que yo también como mamá de 4 hijos, esos cambios de que primero las clases son virtuales, después presenciales, híbridas, todos los cambios generan muchas consecuencias a nuestros niños y nosotros tenemos que estar primeramente, como primer tips que puedo dar para contrarrestar esto, controlar nuestra propia ansiedad, porque muchas veces como padres le transmitimos a nuestros hijos nuestra propia ansiedad y con el encierro, el confinamiento hubo muchos problemas intrafamiliares de violencia y de discusiones y peleas que los niños presencian y que bueno, yo voy atendiendo, voy escuchando los lamentos de los chicos en el consultorio. Ahora, una dinámica familiar siempre es diferente a otro núcleo, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar, como ustedes dicen, la introspección, mirar para adentro, procurar y a partir de allí que cada quien ensaye alguna salida, ¿no? Porque finalmente a lo mejor no hay ni tan siquiera tiempo de pedirle auxilio a profesionales como ustedes y otra vez se tiene que recurrir a los medios de comunicación, a internet y preguntar a otros padres cómo encaran, porque hoy por hoy, evidentemente, tanto los adolescentes como los niños exigen el concurso, ir a clases, porque no es lo mismo. Y más uno ya dice que el aburrimiento es lo mínimo. Los trastornos de ansiedad que podrían determinar también después tropezones en todo lo que significa la salud física. O sea que una cosa lleva a la otra, ¿eso es así o no siempre? Así mismo, una cosa lleva a la otra. Nosotros somos seres humanos que tenemos 3 partes, mente, cuerpo y espíritu. Las 3 áreas tenemos que ir cuidando y más todavía como padres o como docentes tenemos que ir acompañando a nuestros hijos, por sobre todo en lo que respecta a la salud física también, la actividad física, poder estructurar actividades en horarios con los chicos. Yo sé que es muy difícil muchas veces, pero la actividad física hoy cobra muchísima importancia porque genera dopamina y genera serotonina que levantan el sistema inmunológico y despejan también la mente y desestresan. Estuve leyendo un artículo que se hizo un estudio científico en Brasil que decía que la vida sedentaria multiplica por 8 la carga viral. Entonces hoy recobra la actividad física como actividad en familia, actividad de padres con hijos, ir a caminar o hacer ejercicios dentro de la casa, cobra mucha importancia hoy día, así como también la parte afectiva, el abrazo, por ejemplo, que podemos darle a nuestros hijos,
sin transmitirle nuestra propia ansiedad. Por eso que hablo mucho del autocontrol propio y crear un sistema de estructura de tiempo y actividades dentro de la casa. Y a veces, bueno, los padres me dicen, estamos sin trabajo, estamos estresados, y de repente no tenemos el ánimo también de hacer, pero tenemos que quitar fuerza de no sé dónde, porque realmente nuestros niños están hoy requiriendo de esa atención si no queremos tener problemas más adelante, más serios, más graves a nivel de salud mental. Aumentaron las consultas en pandemia, licenciada, así como dice, o sea que natural y ordinariamente siempre se dieron problemas, pero finalmente ahora se puede decir que estos treparon exponencialmente. Exponencialmente, Roberto, yo no doy abasto en este momento, también estoy en el cuidado de mi salud mental, porque tenemos que poner también límites, pero realmente aumentaron los casos de ansiedad, estrés, depresión y, como estaba diciendo, duelos sin despedida, que eso fue un cambio. Peor aún, que realmente tengo niños entre 10 y 11 años que han perdido a sus padres y que realmente están en ese duelo que genera mucha tristeza, mucho vacío, mucha incertidumbre, soledad, un montón de palabras que realmente a mí me duelen poder pronunciar, pero que requieren de la atención, la contención y el acompañamiento. Ustedes no prescriben, no recetan fármacos, ¿no? Exactamente, no, los psicólogos no estamos habilitados para recetar fármacos. Trabajamos con técnicas psicoterapéuticas dentro y fuera también del consultorio, porque a mí me toca también ir de repente a las casas a atender casos especiales. Ahora, ¿cómo hacer cuando papá y mamá luego ya vienen medio que tocados por la pandemia y evitar que eso se transmita a los más chiquitos de la casa? Se trabaja en terapia familiar. Se trabaja con entrevistas estructuradas y con terapia familiar con los padres en forma individual. Eso es en el caso de trabajo, ¿verdad? Pero hoy día los psicólogos estamos unidos también en hacer campañas en redes sociales y todo para dar algunos tips y consejos para que los padres tengan dentro de la casa actividades. Justamente estuve escribiendo para varios periódicos y todo, algunos días, algunas técnicas que pueden adoptar dentro de la casa que no incluyan un poco las pantallas, que nos quiten un poco de enfrente el celular y de la computadora y de la tele, porque el abuso, el uso excesivo genera muchísima más ansiedad. Y como soy especialista también en problemas de alimentación y en obesidad, veo muchos niños que están comiendo en exceso por ansiedad. A ver, antes de despedir nuestra rica charla, podemos repasar al aire algunos tips, entonces, como para que uno se ponga a anotar o a considerar y probablemente desde mañana pueda llevarlo meridianamente a la práctica dentro del núcleo de cada familia. Primeramente, tener en cuenta que el descanso es muy importante. Tenemos chicos que están conectados a internet o jugando videojuegos justamente con esa necesidad excesiva de socializar, porque ellos hoy día socializan a través de la tecnología y a través de los juegos. Y tenemos niños que no duermen de noche. Entonces, ese descanso de la noche es meramente importante, es fundamental porque repara el cerebro y produce la neurogénesis, ¿verdad? Porque las neuronas se van muriendo cuando no dormimos. O sea, un ser humano puede sobrevivir más tiempo a no comer que a no dormir. Entonces, cuidar un poco el descanso que tienen nuestros hijos si están durmiendo o no de noche. Importante la alimentación, la actividad física y hacer esa estructura de tiempo de actividades en el día, ¿verdad? Porque de repente, al principio de la pandemia, me decían los padres, y a mí misma me pasó que no se entendía si estábamos de vacaciones y por un tiempo se suspendió, entonces se levantaban a cualquier hora, comían a cualquier hora, entonces ordenar un poco el tema de las actividades, ya claro, teniendo los cuidados, pero también la actividad física, como decía, recobra importancia, que el niño pueda hacer algo al aire libre, o dentro de la casa misma, ¿verdad? De actividad física y mayor comunicación
de los padres con los hijos. Tenemos niños que a veces ni contacto visual ya hacen con los padres de tanta computadora, tantos videojuegos. Hoy día hablamos también de un problema nuevo que está surgiendo, que no existe todavía en los manuales, que es la nomofobia, que es el miedo a estar sin el celular. Y a veces los niños de 10, 11 años le quitas un día el celular o le quitas un día los videojuegos y entran como en un síndrome de abstinencia, una irritabilidad, violencia y hasta inclusive algunos dejan de comer y de dormir para estar frente a las pantallas. Y todo contribuye este confinamiento, este aislamiento para que se alimente esta adicción. Entonces, otro de los tips es poder limitar ese tiempo, controlar, acompañar, guiar y orientar. O sea que paradójicamente esta pandemia puede servir entonces como para revolucionar ese estilo de vida que ya parecía normal, pero que ahora evidentemente al extremo se presenta muy pernicioso y perjudicial. Ojalá entonces que cada padre, que cada madre de alguna u otra manera entre en razón. Lo primero es la cabeza y después que se baje una suerte de línea de conducta para los más chiquitos, ¿no? Exactamente, y poder tener mayor comunicación con ellos, poder hacer algún tipo de juegos de mesa, poder compartir, no sé, también puede ser una película en familia, cocinar. Pero pasar más tiempo, cocinar, algo, siempre digo, una merienda, entre todos, ese contacto familiar con los hijos necesitan hoy día porque ellos no se están relacionando como deberían con sus pares por este aislamiento. Entonces surge esa ansiedad y esa necesidad de contacto físico, porque eso es lo que se está perdiendo, de contacto y de comunicación cara a cara, ese feedback. Eso es lo que construye la parte afectiva dentro de lo que es la personalidad del niño. Entonces es muy importante, hoy día más que nunca tenemos que estar los padres presentes en calidad de tiempo, en límites, acompañamiento y por sobre todo el amor que le tenemos que brindar a ellos. Pero si nosotros no estamos bien, es muy difícil que eso suceda, por eso tenemos que empezar por nosotros. ¿Y quién le escucha a un psicólogo? Decía al arranque, ¿cómo hacen ustedes para volver a un punto en donde se supone uno va buscando solución y también ustedes son seres humanos que se estresan y atraviesan por situaciones las mismas características, ¿no? Totalmente, a veces me escucha otro psicólogo, a veces me escucha mi esposo, ¿verdad? Que es el que tiene que absorber muchas veces todo lo que yo le cuento. Y bueno, y también los psicólogos tenemos que hacer mucha actividad física y canalizar de alguna manera. A mí me gusta mucho tocar la guitarra y cantar y tengo mis espacios para mis vías de escape, claro. Que yo trato que sean saludables para poder mantener ese equilibrio. Porque realmente amo mi carrera, hace 21 años que me estoy dedicando a esto y realmente poder ayudar, poder contener, poder orientar y guiar, para mí es mi día a día y bueno, me canso, pero amo lo que hago. Pero sin duda, todo este tramo pandémico fue el peor probablemente en todo cuanto significa la complejidad de la conducta de la reacción humana, ¿no? Que busca el auxilio de un profesional psicólogo. Totalmente, o sea, realmente hasta el confinamiento te diría que hace que alguna persona pida un turno solo para hablar o para socializar, solo para ir a tomar un café muchas veces dentro del consultorio, porque ese encierro genera mucho sentimiento de ansiedad y de soledad. O sea, en realidad un montón de síntomas que yo puedo ver en los pacientes, irritabilidad, de repente insomnio, al comer por ansiedad, un montón de síntomas que se van presentando que se deben de tratar porque lo más grave es la depresión, cuando la persona ya pierde el sentido y ya no tiene ganas de nada. Todo está en la mente, licenciada. La mente es un campo de batalla, Roberto, y entonces nosotros tenemos que poder trabajar con los pensamientos negativos. Los psicólogos trabajamos con 3 aspectos, sí. Pensamientos, emociones y el comportamiento. Y nosotros tenemos que poder autogestionar las emociones. Las emociones que más se disparan ahora, el miedo, el enojo, la tristeza. Y bueno, se van disparando esas emociones que los psicólogos tenemos las técnicas para enseñarle al paciente a autogestionar
esas emociones, trabajar con los pensamientos y dirigir el comportamiento hacia conductas saludables. Licenciada Piñanes, gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos con nuestra gran audiencia. Fuerte abrazo y buen descanso. Gracias, igualmente, gracias por la invitación, yo encantada de estar acá. Muy gentil, 22:47, hacemos la última pausa y seguimos haciendo Mano a Mano por CNN. Rápidamente saludamos a Alejandro Villalba. ¿Cómo estás, Ale? Gusto, buenas noches. Buenas noches, Roberto, y a tu audiencia. ¿Cómo estás? ¿Las bodegas caminan al precipicio? ¿Van a desaparecer como negocio o no? Y si vamos hasta las 8 de la noche nomás, sí, vamos a terminar cerrando todo dentro de poco. Así mismo. Las ventas... Las ventas están bajísimas. ¿Vale? Si abrimos hasta las 8, 70% de pérdida de venta. Ajá. O sea, ¿cuál es el tramo donde habitualmente más se vende? El pico de la noche. Vamos a tratar de 40%, de 40% más o menos. Ya, pero digo, en una noche, ¿cuál es el momento en donde más se vende? El pico de venta. A partir de entre las 8 y las 11 de la noche. O sea que ahora ya tienen que cerrar justo cuando tendría que haber arrancado y de alguna u otra manera sostenido, porque ya venían luego vendiendo menos. Exacto, no, nosotros venimos ya hace 1 año, 2 meses que estamos con las restricciones y esta vez ya no aguantamos más. Ya este último golpe de las 8 de la noche no aguantamos más. Acá somos más o menos una Bueno, lamentablemente no podemos conversar con Alejandro, un inconveniente técnico. ¿Ahí qué tal, Ale? Que afectan... ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, mejor. Sí. Bueno, como le estaba diciendo, nuestras ventas afecta demasiado con lo que te digo es que pagamos antes nosotros entre 2 a 5 millones, de los cuales nosotros es muy elevado. Bueno, entendimos la idea general de lo que quiere decir Alejandro Villalba. Queríamos conversar con él como titular de la Cámara Paraguaya de Bodegas, que exigen una reconsideración por parte del Ejecutivo. Pueden abrir hasta las 8 como negocio y finalmente ellos sostienen de que a lo largo del año pandémico ya venían rengueando y que finalmente así como se dio la última determinación, evidentemente que más de una va a cerrar. ¿Qué podrían hacer, Alejandro? ¿Qué es lo que ustedes plantean como gremio de negocio? Y como gremio es que nos dejen por lo menos trabajar hasta las 10 de la noche. 2 horas más. Hasta las 10 de la noche para salvar. Para salvar. O sea que antes, antes de este decreto, ¿hasta qué hora podían vender? Bueno, como veníamos abriendo hasta las 12, algunos meses hasta las 10, otros meses hasta las 8. Pero este último decreto que salió hasta las 8 ya no aguantamos más. Si se llegase a extender de 20 a 22, ¿creen que de alguna u otra manera van a sopesar? Por lo menos nos va a ayudar un poco más de respiro, ¿verdad? Así mismo. También pedimos igualdad para todos, ya que el decreto nos exige que cerremos a las 20 horas. Yo tengo entendido que para todos se tendría que cerrar a las 20 horas, así como los minimercados 24 horas. O sea que si yo voy a tu bodega, vos cerraste, yo tengo la alternativa de irme a los super que abren 24 horas. O sea que ahí se da una suerte de inequidad. Así mismo, eso es lo que estamos también reclamando, que haya una igualdad para todos acá en general. Creo que todos tenemos derecho a trabajar. ¿Cuántos son los bodegueros agremiados, Alejandro?
En el grupo de la Cámara Bodegal Paraguay estamos 500. ¿Asunción y la zona central o todo el país? Algunos son de Ciudad del Este, Central y un poquito de Encarnación, pero en realidad 8.000 más o menos somos en total. ¿Y cuántos ya cerraron? ¿Cuántos ya fueron a quiebra? Y ponerle que más o menos van cerrando 3 a 4 por semana. Por semana. Según, ya tenemos colegas que van vendiendo sus heladeras y demás. Bueno, Ale, fuerte abrazo. Gracias por este contacto. Él es titular de la Cámara de Bodegueros del Paraguay, manifestando entonces su preocupación y piden una reunión para mañana con referentes del Poder Ejecutivo. 15 grados centígrados, muy agradable para muchos la temperatura. 22,57. Ajustamos así otra edición de Mano a Mano. Será hasta otro momento. Muchas gracias y muy buena suerte.